A esta hora tengo el gusto de saludar a Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores de Cine y Audiovisuales Ecuatorianos, COPAE. Buenos días, querida Mariana, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues estamos en este momento en una campaña, todos los varios gremios que tienen de alguna manera que ver con la producción de audiovisuales nacional, están unidos para promover que no se elimine de la Ley de Comunicación el artículo 98, que precisamente promovía la producción nacional, protegía de alguna manera nuestra industria, fomentaba que haya una cuota de producción nacional en los canales de televisión, en los medios de comunicación, y que eliminado eso, nos van a hacer retroceder todo lo que hemos ganado mucho en estos años, pudiendo tener algo de experiencia en la producción nacional. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, buenos días. Primero quiero decirte que yo soy productora de cine. Yo no he hecho un solo comercial en mi vida y creo que eso es importante decirlo porque se confunde muchas veces los temas. Yo sí quiero que me des un segundo para explicar qué es esto de la industria audiovisual. La industria audiovisual tiene varios pilares sobre la cual se desarrolla. Uno de esos es la publicidad, la televisión, las plataformas digitales y el cine. La publicidad ha sido el pilar que más ha funcionado en el sentido justamente de crear trabajo, fuentes de trabajo, de crear muchas condiciones para que las otras también se sigan desarrollando. En este momento lo que sucede es que al eliminar un artículo que está incluido en la Ley de Comunicación, dejan justamente a esta industria audiovisual a la deriva. Nosotros somos un país que todavía no termina de entender qué es esto de sus industrias culturales. Las industrias culturales, el cine, el audiovisual generan identidad. No es igual y ahí sí totalmente en desacuerdo con muchos personeros del gobierno que creen y dicen que estamos pidiendo privilegios. No es igual. La industria audiovisual genera identidad y desde ahí es nuestra lucha y desde ahí es nuestra pelea. Estamos como nunca 10 gremios unidos. El cine siempre ha sido un sector organizado, un sector informado que pelea por los derechos de todos. Digamos que y no solamente genera identidad, promueve la educación, promueve los derechos humanos, fomenta los valores. Es decir, también tenemos que cambiar esta visión de que lo que se produce en el país es pura basura. Exactamente, no estamos hablando ni siquiera de calidad. Nosotros lo que ha hecho este artículo en la Ley de Comunicación, incluido en una ley que fue muy cuestionada y que claro, sus debates a propósito de la libertad de expresión, a propósito de muchos temas que provocaron, no hay ley mala, Janet. O sea, es malo es el uso que se le puede dar a una ley. Y en este caso, en esta ley, como en otras, como en la Ley Orgánica de Cultura, existen líneas claras de fomento para el sector del cine y el audiovisual. El artículo 98 lo que provocó finalmente es afianzar una industria en crecimiento que tiene posibilidades de crecer por montón. Ahora, en este momento, el Ecuador tiene que, como países grandes que también lo hacen, Colombia lo hace. Colombia tiene clarísimo cómo proteger sus industrias culturales en la suscripción de tratados internacionales. Así que el argumento del gobierno al decir que no puede aceptar esto y que tiene que derogar este artículo a propósito de acuerdos internacionales no es preciso. Colombia, te digo, Francia, Chile, son claros al firmar sus acuerdos diciendo las industrias culturales tienen que ser protegidas y tienen que tener estas reservas de mercado por tiempos limitados. No es un tiempo indefinido, no estamos hablando de proteccionismo, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de lo que somos como imagen, como país, y somos los trabajadores audiovisuales, no somos publicistas, eso también hay que aclararlo, somos productores audiovisuales que estamos generando la identidad de un país. Simplemente antes de pasar a esta mezcla que también es la que ha producido problemas, decir que en Colombia, por ejemplo, no solamente que se protege la industria nacional audiovisual, sino que se promueve que empresas extranjeras vayan a producir en ese país. Y hay una liberación de impuestos para todas aquellas empresas internacionales de producción de audiovisuales que van a producir en Colombia y que contratan personal colombiano para que puedan participar en esas producciones. Allí han sido filmadas muchas películas que después se proyectan en Hollywood, comerciales, series, es decir, una serie de productos que generan muchísimo trabajo y una industria que genera muchísimo dinero y impuestos para el país. Es exactamente lo que tú dices. Colombia es un claro ejemplo. Sus industrias culturales producen mucho más al PIB que su café, por ejemplo. La música colombiana, el cine colombiano. Francia es otro ejemplo muy claro de que tiene protegidas sus industrias culturales y ha sido parte de sus tratados internacionales que se respete esa exención. Si el Ecuador no ha pedido la reserva del mercado en estos acuerdos internacionales. Y si fuera así, Colombia y Perú, que también son parte, estarían incumpliendo estos acuerdos. Entonces,
Hay que entender que nosotros, mediante este que te digo, en este pilar de la industria audiovisual, la publicidad, esta base, que son los compañeros que están ahorita, que son mis colegas que están en las calles en este momento, en los plantones, son la gente, los carpinteros, las costureras, los directores de arte, los de catering, los servicios, las cámaras, todo lo que se ha producido desde hacer publicidad. Porque te digo una cosa, Janet, el trabajo cultural es muy precario. A pesar de haber una ley orgánica de cultura que prevé incentivos, exoneraciones, maravillosa, hasta ahora creo que solamente los unicornios han podido tener ese beneficio. Analicemos lo que ha dicho el gobierno y Andrés Michelena aquí en este programa, que tuve la oportunidad de tenerlo la semana anterior. Él dijo que lo que se necesita es separar, porque una distorsión que sí existe es que metieron en la ley de comunicación un montón de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Entre eso, meter el tema publicitario que se ha cubierto por este artículo 98 que quería fomentar la producción nacional, más entendida en dirección hacia el cine, hacia la producción de una mejor televisión en nuestro país, pero pues cubrió también la parte publicitaria. El hecho de que eso debe estar en una ley de publicidad, digamos, no es tan loco. Sí. Tal vez el problema es eliminar ahorita lo poco que se tiene y tener que esperar hasta que hagan una ley de publicidad. Exactamente, sí, exactamente. Tú eliminas ahorita el artículo 98 y el sector audiovisual de cine queda absolutamente en la deriva. En este momento yo le invitaría al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que se entere primero que la ley orgánica de cultura, que no es una ley de cuarto nivel, es una ley orgánica, es una ley que está en un nivel súper alto. Ya contempla exoneraciones, exenciones que deberían cumplirse. No se cumplen, Janet. Están hasta ahora mismo sé que están se requiere el aval del Ministerio de Finanzas para que Presidencia firme los decretos y los reglamentos se cumplan. Al existir eso, nosotros estamos hablando de un tema mucho más allá del artículo 98. El secretario Michelena habla de economía naranja, pero yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Cultura en todos estos debates? Acaban de reducir casi el 50% a cultura en sus presupuestos. ¿Dónde está el ministro de Cultura en los gabinetes para hablar de economía naranja? Para hablar de industrias culturales? Está ausente y en silencio de todos los debates. Está únicamente este ministro, le vemos en los gabinetes, ni siquiera se lo ve cerca del presidente. ¿Dónde ha influido cultura, el Ministerio de Cultura, en los debates que propone, es decir, en las soluciones que propone el secretario Michelena? Entonces yo sí le invito a que se entere, a que se informe. Está ahorita mismo en el escritorio del ministro de Finanzas, de Pablo Martínez, está justamente el aval que necesita Presidencia para decir que nosotros con las exoneraciones y incentivos no vamos a perjudicar al Estado ni será un sector que le va a poner en quiebra. Necesitamos que se entienda que la industria audiovisual y el cine, que es parte de esto, han trabajado en conjunto logrando ahora en este momento una visibilidad y una madurez que hay que reconocer. Ahora, todas estas leyes también se crearon en un momento en que un gobierno demagogo y lleno de dinero ofreció mucho a cambio también de compromisos políticos con ese gobierno, es decir, productores de comerciales, productores de cine, que se alinearon, fueron los que recibieron más dinero que otros que no se alinearon y no recibieron absolutamente nada. Ahora, el hecho también de creer que solo podemos vivir de lo que puede dar el gobierno también es una distorsión, Mariana. Tenemos que exigir que dentro de las normas y los reglamentos también se incentive a la empresa privada. La empresa privada tiene que involucrarse en la posibilidad de desarrollar la producción nacional audiovisual, porque en eso, o sea, se quejan de que la televisión no sirve para nada, de que se produce mucha basura, sí, pero cuando las agencias de publicidad les ponen enfrente los ratings, entonces la basura es lo que más rating da y ahí es donde ustedes pautan. Entonces también tenemos que concienciar a la empresa privada para que distribuya mejor sus recursos y podamos tener una mejor industria que aporte al desarrollo de la sociedad. Exactamente, mira, en la Ley Orgánica de Cultura incluso existe la deducción del impuesto a la renta si tú inviertes en cultura. Existen exenciones IVA cero a servicios culturales. Todo está en la ley. O sea, está en la Ley Orgánica de Cultura, está en la Ley de Fomento Productivo, que determina que el cine y el audiovisual son sectores estratégicos del Estado. Entonces, la decisión en este momento que está en la Asamblea, y que sí llamamos a la Asamblea, a que esta decisión no es una decisión ni política ni ideológica. Yo sé lo que tú me estás diciendo. En realidad sí, en efecto, una ley como sí fue mal usada, en efecto, incluso ahora mismo hay prófugos de la justicia que se están arrogando como que la ley haya sido así, que haya calladitos sido... nos ayudan más. Y que por favor no se suban en nuestra camioneta. Sí. No necesitamos, nos perjudican. Nosotros de esta lucha del cine y el audiovisual es absolutamente sin ningún movimiento político que lo respalde.
somos nosotros los que estamos liderando nuestros derechos y defendiendo nuestros derechos. Perfecto, gracias Mariana por estar esta mañana. Estaremos pendientes. Hay una campaña en redes sociales que todos los que crean en la industria de audiovisual nacional pueden apoyar. Gracias Mariana. Veremos qué pasa en la Asamblea Nacional. Aquí termina este programa. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.